Dios les bendiga. ¿Cuánto anhelan estar en la casa de Dios? Dice el Salmo 84. El Salmo 84. Dice, anhelo por la casa de Dios. Cuando David escribió este salmo, no podía ir a la casa de Dios. ¿Cuántos están en la casa de Dios? Qué bueno. Dice el Salmo 84, del 1 al 4. Cuán amables son tu morada, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga su polluelo. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos. Rey mío y Dios mío, bienaventurados los que habitan en tu casa. Tú eres dichoso. Bienaventurado quiere decir dichoso. Dichoso eres. Bendecido eres. Porque está en la casa del Señor. Que es el mejor lugar donde podemos estar. Donde podemos alabar al Señor. No sé si se han dado cuenta que hoy el culto de hoy domingo ha sido un culto especial donde todos los jóvenes están dirigiendo este culto. Le damos un aplauso a todos esos jóvenes. Y hoy va a estar predicando una joven, muy joven. Quiero que nos pongamos de pie, la recibamos con un aplauso. Va a estar con nosotros Sara Nicole. Vamos a recibirla con un aplauso. Dios los bendiga, iglesia. Amén. Dios los bendiga más. Amén. Quiero empezar la prédica, primero que todo resaltando que con todas las situaciones y las circunstancias que Dios pone en nuestras vidas es con un propósito mayor. Que aunque nosotros no conozcamos ese propósito, aunque nosotros no conozcamos el plan que Dios tiene para nosotros, debemos de confiar y avanzar sabiendo que tenemos un Dios todopoderoso que nos respalda. Con eso quiero comenzar lo que sería el mensaje con el título de mi prédica, que es Cuando Dios toca la puerta de tu corazón. Me dirijo hacia Mateo capítulo 7, versículo 13, que se titula La puerta estrecha. Y dice así: Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Con esto, Dios quiere decirnos que vayamos por el camino difícil, por la situación incómoda, por aquel camino que nosotros no queremos tomar, el camino que nos parece demasiado difícil para hacerlo con nuestras propias fuerzas, el camino que por estar envueltos en comodidad no queremos tomar un paso hacia adelante y seguir el camino que Dios tiene para nosotros, por aquella lucha larga, por aquel camino estrecho, por la puerta estrecha. Con esto Dios quiere decirnos que afrontemos las dificultades y que pase lo que pase, dejemos a un lado lo que sería la comodidad para ir en pos de Él y seguir lo que sería su plan y su voluntad.
porque debemos enfocarnos en su voluntad, no en nuestra comodidad, no en lo que nosotros queramos ni nuestros propios deseos, sino en la voluntad de Dios y el camino que Él ha puesto ahí para nosotros. Porque sabemos que si el camino ha sido puesto por Dios, entonces tú solo tienes que tomar el primer paso y Dios te ayudará en la carrera. Para que al caminar, en vez de ser tus propias fuerzas, sean las fuerzas de Dios llevándote por aquel camino. Por más difícil que sea, por más imposible que veas que sea el camino, por más imposible que veas que sea llegar a tu destino, Dios te llevará. Porque nuestro Dios es el Dios de lo imposible. Porque para Él no hay nada que sea imposible. Para nosotros sí, porque tenemos limitaciones, porque nosotros tenemos dificultades, pero tenemos un Dios todopoderoso que no ve las dificultades, que no ve la imposibilidad, sino que Él hace lo imposible posible. Dios nos manda a salir de nuestra zona de confort y atender a su llamado a pesar de las circunstancias. Cuando me refiero a zona de confort, me refiero a que hay muchas cosas que nosotros tenemos en nuestra vida que nos dan confort o que nos dan comodidad, que quizás muchas veces no se alineen con lo que sería la voluntad de Dios. Y a esto, al Dios decirnos que pasemos por la puerta estrecha, nos está indicando que aunque la situación sea incómoda, aunque la situación sea difícil, si Él nos mandó, nosotros tenemos el propósito de ir por ese camino por el que Él nos mandó. Porque cuando uno toma en consideración lo que sería la comodidad, lo que sería el camino fácil, sabemos que ese camino es engañoso y está diseñado para engañarnos y para hacernos perdernos más en lo que sería en ese camino. Porque aquel camino de perdición ha sido adornado y transformado para hacernos perder en él. Esto significa que el único camino que tiene buen propósito, el único camino que tiene una buena voluntad es el camino de Dios. Y aunque sea el camino más difícil de todos, si es el camino de Dios, entonces es el camino correcto. Porque el camino fácil, el camino cómodo, el camino que parece ser prometedor y no exige compromiso alguno, es el camino que lleva a la perdición. Porque amén. Aquel camino en el que todos están es el camino en el que todos se pierden. Mas el camino en el que pocos están, el camino en el que pocos pueden entrar, es porque pocos fueron diseñados para aguantar lo que tiene ese camino. Por lo que la puerta estrecha y el camino estrecho es el único que lleva a la vida eterna. Porque ese camino está diseñado para forjarte y formarte conforme a la voluntad y aquel propósito que Dios tiene para ti. Mas el camino por el que pocos han de pasar, es el único camino que vale la pena, porque ese camino te va formando como persona y te convertirá en lo que sería esa versión de ti, que por más que tú pienses y creas que no puedes llegar, Dios va a hacer que tú llegues, porque si Él tiene un propósito para ti, si Él tiene una promesa que cumplir en ti, Dios la va a cumplir. Porque muchos son los que van por el camino fácil, muchos son los que van por el camino cómodo, pero pocos son los que van por el camino difícil, porque el camino difícil fue diseñado para que no todos puedan aguantar la presión que hay dentro de este, porque pocos son los que priorizan el destino antes que el camino. Porque muy pocos son los que toman en consideración a qué van a llegar con ese camino y no por dónde te lleva el camino. Porque cuando uno se afronta a lo que serían situaciones difíciles o situaciones o circunstancias que uno no los ve cómodos, automáticamente asume que no viene de Dios. Asume que porque tenga que hacer un esfuerzo, que porque el camino o la situación exija algo más de ellos, que no viene de Dios. Que porque el camino sea difícil o porque tenga muchas tribulaciones, no viene de Dios. Pero eso no es así, porque Dios nos dice que aunque el camino sea difícil, si Él nos mandó por ese camino, por ahí debemos de ir. Porque el camino fácil está diseñado para que la opción más fácil sea la correcta. Cuando uno no se siente como con esa disponibilidad de orar, con esa disponibilidad de tú sentarte y leer la Biblia, de abrir la Biblia
y realmente analizar y pensar en la palabra que Dios tiene para ti. Cuando uno se siente demasiado cansado, se siente demasiado agotado, debilitado para poder hacer eso a lo que Dios le mandó, es porque el enemigo está intentando prohibir que tú sigas ese camino que Dios tiene para ti. Él pone obstáculos y pone cosas en ese camino para que el camino sea más difícil, y por eso mismo no quieras entrar por ahí. Pero la comodidad no te va a dar vida eterna. La comodidad no te va a acercar a Dios. Lo que te va a acercar a Dios es lo que Dios pone en tu camino. Y lo que Dios pone en tu camino es su voluntad. Así que al seguir la voluntad de Dios, al pararse de su cama y ir a leer la Biblia, aunque tenga sueño, aunque esté cansado, tú estás haciendo eso a lo que Dios te mandó. Porque por más difícil sea, por más sueño que tú tengas, tú te levantaste, porque esas fuerzas no son tuyas. Esas fuerzas vienen de Dios. El camino fácil es fácil, eso se sabe, pero este funciona para que te pierdas tan fácilmente como entraste, porque al facilitarte todo y al decirte que no tienes que mover ni un dedo, que todo va a llegar simplemente porque sí, y que todo lo que tú quieras va a llegar a ti. Muchas veces es difícil afrontar que lo que nosotros queremos no siempre es lo que Dios quiere para nosotros, y debemos de dejar nuestros planes a un lado, nuestros sueños, nuestras ambiciones y nuestros deseos personales si no son de Dios. Porque si aquellas cosas son más importantes en nuestra vida que los deseos de Dios, es porque aquellas cosas no nos convienen. Entonces es muy difícil muchas veces afrontar que algo que yo quiero no es lo que Dios quiere para mí, porque muchas veces nos aferramos a cosas de este mundo, nos aferramos a personas, nos aferramos a lugares, nos aferramos a situaciones que nosotros queremos, que son situaciones que nos gustan a nosotros, pero desagradan a Dios. Por lo que cuando hablo de las comodidades, cuando hablo del camino fácil, es aquel camino que por más que nosotros queramos, aquel camino que por más que nos guste, por más que nos inspire, aquel camino que por más que nos agrade estar ahí, si no le agrada a Dios, debemos de salir de ahí por más que nos cueste, porque si ese camino no proviene de Dios, no nos conviene. Sabiendo esto, el camino que te pide, el camino que te exige es el camino correcto. Porque en el camino fácil, igual de fácil que te llegaron aquellas cosas que te gustan, igual de fácil que se cumplieron tus deseos, igual de fácil se van. Porque nosotros estamos trabajando, estamos obrando y estamos siguiendo la voluntad de Dios, no para algo temporal, no para algo de este mundo, sino para algo eterno. Porque lo que... Amén. Porque lo que cumple con nuestros deseos aquí en la tierra, lo que cumple con nuestros deseos del mundo, no va a cumplir con nuestros deseos eternos, no va a cumplir con nuestro propósito eterno. Por lo que nosotros vivimos y obramos para servir a Dios, de manera que cuando obramos sea para una recompensa eterna y no una recompensa temporal. Ese camino en el que no tienes que mover ni un dedo y en el que te prometen que todo va a salir bien y que sin tú dar ningún esfuerzo ni poner ningún empeño, tú vas a conseguir todo eso que quieres. Eso el enemigo lo usa para engañarte, porque él quiere decorar y él quiere adornar sus promesas para que parezcan más grandes que las promesas de Dios. Él quiere que su camino, que es fácil, que es adornado y que es decorado para que tú pases por él, él quiere que tú vayas por ahí, porque él quiere robarte tu bendición, que es la vida eterna. Aquella bendición que solo vas a conseguir siguiendo el camino de Dios, no el camino fácil. Debemos recordar que siempre habrán dificultades, siempre habrán problemas, siempre habrán circunstancias difíciles, pero que debemos de mantenernos firmes en fe y creer en que tenemos un Dios todopoderoso que a pesar de lo que pase, a pesar de lo que se presente en nuestra vida, Él estará ahí y nos va a acompañar y nos dará la victoria, porque nosotros al estar obrando con un Dios
todopoderoso, sabemos que todo Él lo puede. Y aquellas cosas que nosotros sabemos que no podemos, con las fuerzas que Dios nos otorga, sí vamos a poder. Así que no se desalienten, no se desanimen cuando pasen por tribulaciones, no se desanimen cuando las cosas sean difíciles, cuando hayan situaciones que le provoquen tristeza, que le provoquen enojo. No se entristezcan, porque aquellas situaciones están diseñadas para fortalecerlos, para forjarlos, para darles ese carácter y ese propósito que Dios quiere poner en sus vidas. Aquellas tribulaciones no son para romperlos, no son para derribarlos, es para construirlos. Amén. Debemos recordar que aunque sea difícil muchas veces dejar atrás o soltar aquellas cosas que a nosotros nos gustan y que le disgustan a Dios, que sí es difícil. Es difícil tú dejar algo que te gusta porque tú sabes que a Dios le desagrada. Es difícil tú tomar un paso hacia un lugar en donde tú no quieres estar porque tú sabes que Dios ahí quiere que tú estés. Es difícil tú moverte de un lugar estando cómodo en ese lugar, estando bien en ese lugar, sintiéndote bien en ese lugar, porque Dios quiere que tú vayas a otro lugar. Pero Dios tiene un propósito mayor para todas las cosas. Él tiene un propósito mayor por el que Él hace las cosas. Él tiene razones que van más allá de nuestro entendimiento. Por lo que cuando Él quita algo de nuestra vida o cuando Él nos mueve de a un lugar, es con el propósito de darnos algo mejor. Es con el propósito de darnos algo mayor. Porque nosotros no entendemos muchas veces por qué Dios hace las cosas. Pero debemos de entender y mantenernos firmes en la fe para saber que a pesar de todo, lo que Dios nos dará es mejor que lo que el mundo nos dará. Amén. Pero Dios no es que no quiere que tú estés cómodo, no es que Él no quiere que tú estés feliz. Es que hay cosas de este mundo que muchas veces nosotros no entendemos, que no vienen de Él. Hay muchas cosas que intentan confundirnos porque el enemigo intenta dos cosas, que es adornar el camino para que se vea mejor y al mismo tiempo confundirte para que tú estés en el medio de un camino y del otro. Y no hay peor cosa que esa, porque tú estar en medio de dos caminos te provoca confusión, provoca que no sepas a dónde ir, provoca que ese propósito que Dios tiene para ti, ese propósito que Dios te ha prometido a ti, tarde en llegar, porque tú no te decides entre un camino y el otro. Pero Dios quiere decirte que vayas por el camino difícil, que entres por la puerta estrecha. No importa si no ves a nadie más en el camino, no importa si todo el mundo se fue por un camino que es el más fácil, que es el que mejor se ve. Si Dios te manda por el camino difícil, es porque ese camino difícil es el que te otorgará tu bendición. Pero muchos hoy en día no conocen su propósito y por no buscar, por no actuar, por no hacer, por mantenerse en su zona de confort, no van más allá. No van más allá de lo que les gusta, no van más allá de lo que le hace sentir bien, no van más allá de lo que les hace sentir cómodos, porque ellos creen, sí, yo estoy bien ahora mismo, yo no tengo que moverme de aquí, yo estoy completamente bien donde estoy. Pero muchas veces nosotros obtenemos migajas de lo que Dios quiere para nosotros y con eso muchas veces las personas se satisfacen con las migajas que Dios tiene para ellos, con las migajas que Dios les ha dado, con las cosas pequeñas que Él ha puesto en sus vidas, y muchas veces no quieren obtener lo que es el banquete de Dios por quedarse con las migajas, porque el propósito que Dios tiene para nosotros es mayor que cualquier cosa que nosotros podamos imaginar. Y el día de hoy quiero decirte que si tú todavía no conoces tu propósito, que avances, que vayas por el camino difícil, que esa cosa que Dios te ha mandado a hacer, esa cosa que Dios te ha mandado a quitar de tu vida, por más que te duela, por más que te entristezca, si Dios te está mandando, es porque Él tiene algo mejor para ti. Amén. Muchas personas suelen pensar también que hasta donde tú des, ya hasta ahí es, hasta donde tú rindas, hasta ahí pudo llevarte Dios. Pero no es así, porque si tú quieres correr una carrera de 10 kilómetros, por ejemplo, y Dios quiere llevarte a 15,
y tú te quedas en la meta de 10 solamente porque ya tú crees que tú no puedes avanzar más, ya porque tú crees que las fuerzas no te dan. Cuando las fuerzas no te den, las fuerzas de Dios van a venir sobre ti y van a permitirte tú alcanzar esa próxima meta, porque el propósito nunca acaba, la labor nunca acaba, obrar para el propósito de Dios nunca acaba, nunca es suficiente. Nunca es suficiente. Si tú crees que ya hasta ahí, ya hiciste suficiente, ya hasta ahí, ya tú cumpliste tu propósito, ya tú no tienes nada más que hacer y ya tú puedes descansar y estarte tranquilo porque ya tu propósito se cumplió, pero no. Mientras nosotros estemos aquí y mientras Dios siga dándonos un día más de vida, es porque Dios tiene un mayor propósito para nuestras vidas. No es... Amén. Él no quiere que nos quedemos estancados. Él no quiere que porque nosotros pensemos que ya tenemos suficiente, no que nos quedemos ahí mismo donde estamos. Él quiere que nosotros vayamos más allá. Y si tú piensas que ya tú terminaste, que ya tú hiciste suficiente, quiero decirte que no es así. Porque Dios te va a llevar a lugares donde tú nunca pensaste llegar. Dios te va a acompañar por situaciones y te va a ayudar a afrontar situaciones que tú nunca pensaste que podrías afrontar. Porque Dios es el Dios de lo imposible. Y lo que tú crees que tú nunca podrás hacer, Dios te permitirá hacerlo. Amén. Cuando hablo de cuando Dios toca la puerta de tu corazón, que es el título de mi prédica, muchas veces las personas no permiten que Dios entre a sus vidas. Ellos saben que Dios está llamando a la puerta, ellos saben que Dios está tocando y que Dios quiere hablarles, que Dios los está llamando. Y muchas veces por quedarse en esa habitación, en esas 4 paredes, no se mueven de ahí, no salen de ahí. Saben que Dios los está llamando y por su comodidad no salen a ver el llamado de Dios. No salen cuando Dios le está diciendo, mira, ve para allá, mira, ve para acá, mira, haz esto. Muchas veces por la comodidad uno se deja llevar y piensa, no, yo vivo aquí, yo puedo abrir esa puerta cuando yo quiera. Yo puedo ir a predicarle a ese vecino cuando yo quiera, él vive al lado mío. Yo puedo ir a leer la Biblia cuando yo quiera, porque la Biblia siempre va a estar ahí. Pero no, es en el tiempo de Dios, no es en tu tiempo. Es cuando Dios te mande y cómo Dios te mande. No es cuando tú quieras y no es como tú quieras, es como Dios mande. Muchas veces nosotros pensamos que nuestros propios pensamientos, nuestras propias decisiones, nuestras propias lógicas, el razonamiento que nosotros tenemos, muchas veces pensamos que es mayor que el de Dios, porque ¿cómo puedes pensar que a lo que Dios te mandó tú no eres suficiente o tú no llegarás? O que a lo que Dios te mandó tú puedes posponerlo y dejarlo para otro tiempo. No es así, porque Dios te está llamando, Dios te está mandando a hacer eso que Él te llamó a hacer. Dios te está mandando que busques tu propósito. No te quedes sentado, no te quedes quieto en un solo lugar. Ve hacia donde Dios te está llevando. Sigo con lo que sería Mateo 7 21, que dice así: nunca os conocí. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchas veces pensamos que estamos haciendo la voluntad de Dios, pero lo que estamos haciendo realmente es llevarle la contraria. Porque si por ejemplo Dios te llama a predicarle a tu hermano y tú lo pospones, o si Dios te llama a predicarle a tu hermano un versículo en específico y tú le dices otro porque no te gusta ese versículo, porque es muy corto o porque según tu propio entendimiento tú crees que ese hermano no necesita ese versículo, pero si Dios te llama a hacerlo, si Dios te manda a hacerlo, esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es la que te va a acomodar siempre, no es la que te va a hacer sentir bien siempre, sino que es la voluntad que te va a otorgar la vida eterna, la voluntad que te va a bendecir y la voluntad que por más difícil que sea cumplirla, Dios te ayudará y te llevará para que tú puedas cumplir con eso. Porque no cualquiera que diga venir en nombre del Señor realmente lo hace. No cualquiera que diga actuar en nombre del Señor realmente lo hace. Porque si tú no cumples con lo que Dios te mandó, esa no es su voluntad, son tus propios deseos. Muchas veces cuando sí le abren la puerta a Dios, cuando Dios llama a la puerta y sí le abren la puerta, le dicen: Dios, puedes pasar, te voy a abrir la puerta, pero de esa raya no pases.
de ese límite, no pases. Desde ahí que es donde yo me siento cómodo, no pases. Porque claro, te abrí la puerta, te dejé entrar a mi vida, pero no por completo. Te dejé entrar a mi vida, pero no con las situaciones que se me hacen difíciles. Te dejé entrar a mi vida, pero no cuando tú me has dicho que salga y que le predique a esa persona. Te dejé entrar a mi vida, pero no cuando me dices que suelte esas amistades, que deje esas amistades, porque yo quiero a esas personas y porque yo no las quiero dejar. Te dejé entrar en mi vida, pero no quiero que los demás sepan que estás en mi vida. Te dejé entrar en mi vida, pero no quiero yo ir y hacer tu voluntad. Entonces, ¿realmente le están abriendo la puerta a Dios? ¿O simplemente le están dejando ahí parado para que no avance, para que no obre en sus vidas, para que después de la puerta no pase? Entonces debemos de reconocer que aunque las situaciones sean difíciles, aunque el propósito que Dios tenga para nosotros es difícil, si Dios nos está mandando es por un propósito mayor. Así que no podemos ponerle espera, no podemos ponerle peros, no podemos posponer eso que Dios nos está mandando a hacer. Porque sí es difícil tú cortar algo de tu vida. Sí es difícil tú cortar el pecado. Sí es difícil tú cortar las malas influencias. Sí es difícil cortar, por ejemplo, lo que sería tu tiempo en el teléfono que te está distrayendo de ese propósito que Dios tiene para ti. Sí es difícil cortar esas amistades que te están arrastrando consigo para que tú vayas por el camino que no es de Dios. Sí es difícil tú soltar a esos familiares que por más que tú los quieras, no te convienen porque buscan arrastrarte hacia el camino que te llevará a la perdición, porque buscan robarte tu bendición sin que tú te des cuenta, porque el camino fácil es un camino adornado, es un camino que no parece ser malo, pero que lo es. Y por eso Dios nos advierte, para que hagamos su voluntad y busquemos hacer su voluntad sobre toda cosa hecha. Okay. Ahora me dirijo a todos los versículos están en el libro de Mateo, cualquier cosa. Y me dirijo a lo que sería Mateo 9:9. Este versículo es muy especial y quiero que presten mucha atención a lo que le tengo que decir con este versículo. Con el pasaje bíblico, porque este pasaje es el corazón de mi prédica. Este pasaje fue la primera parte de mi prédica que me llegó. Porque hace aproximadamente 77 días Dios puso ese mensaje en mi corazón y yo no entendí el por qué. Dios puso ese mensaje en mi corazón y por más que yo leyera, por más que yo quisiera entender, yo no entendía con qué propósito Dios había puesto ese mensaje en mi corazón. Yo no entendía por qué Él hizo tanto énfasis en ese mensaje. Pero en el día de hoy, estando parada aquí y sabiendo lo que Dios ha hecho conmigo, yo entiendo por qué Dios ha puesto en mi corazón el capítulo 9, versículo 9 de Mateo, que se titula Llamamiento de Mateo. Y dice así: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme, y se levantó y le siguió. Parece ser un versículo muy sencillo, un versículo simple, un versículo corto, pero Dios hizo mucho énfasis en este versículo. Él lo puso en mi corazón. Cuando yo le abrí la puerta, Dios lo puso en mi corazón. Y puede que sí sea algo simple. Jesús llamó a Mateo, Mateo se paró y lo siguió. Simple, ¿verdad? Pero cuando habla del llamamiento de Mateo, debemos de considerar que primero que todo Mateo era un publicano. Mateo no era bien visto y no era visto con buenos ojos por lo que sería el pueblo en el que él estaba, ni en los tiempos en los que él estaba, porque Mateo en los ojos de ellos era un pecador. Mateo era una mala persona. Mateo era una horrible persona. Para ellos Mateo era lo peor. Mateo era lo peor. Mateo era lo peor. Pero según el propósito de Jesús, según el propósito de Dios, que Dios puso en Jesús, Jesús lo vio, y Jesús no lo vio como un pecador. Jesús no lo vio como un publicano. Jesús no lo vio con los ojos con los que cualquier otra persona lo hubiese visto. Jesús lo vio con el propósito que Dios tuvo para él. Jesús no lo vio por quién él era. Jesús no lo vio por cuántas cosas malas él había hecho. Él lo vio por su corazón. Él lo vio por cómo Dios podría obrar en él. Jesús no lo juzgó. Jesús no lo vio como un pecador. Jesús lo vio como un discípulo, porque Jesús lo llamó.
Y al ya... Y al llamarlo Jesús a Mateo, Mateo no se quedó sentado. Mateo no dijo, mira, déjame yo recoger todo aquí, llévamelo para mi casa, después yo te encuentro y nos volvemos a ver. Mateo no le puso peros a Jesús. Mateo no pospuso el llamado de Jesús. Mateo no lo pospuso. Él no pensó ni siquiera en lo que él estaba haciendo, ni dónde él estaba, ni cómo él estaba. Mateo no lo pensó dos veces. Se levantó y siguió a Jesús. Esa es la disposición que debemos de tener todos nosotros, que desde que Dios nos llame, nosotros nos levantemos y lo sigamos, porque por más simple que parezca, es difícil, porque por más simple que parezca, por más que uno crea que no lo hace, muchas veces pospone lo que sería la voluntad de Dios, pospone el propósito de Dios. Le dice a Dios, por ejemplo, dame 5 minutos y ahora yo voy. O yo voy la semana que viene, o yo voy el mes que viene, o yo lo hago ahorita, o yo lo hago cuando yo quiera. Pero realmente no es así, porque Mateo no le puso peros. Mateo no le puso peros. Dice aquí que pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Mateo no esperó a que lo dejaran ser libre. Mateo no esperó a que él saliera del trabajo en el que él estaba trabajando. Él dejó todo, su vida, su carrera, su pueblo, todo lo dejó. Y Mateo estaba en una buena posición social. Mateo lo arriesgó todo por Jesús. Y así debemos de ser nosotros. Dejar todo lo que Dios nos dice que dejemos e ir en pos de Él, seguirlo a Él. Asimismo continúo con Mateo capítulo 9 versículo 10. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Porque Mateo era un pecador, Mateo pecó, pero Jesús no lo vio como un pecador. Jesús lo vio por su corazón, Jesús lo vio con la bondad que él tenía, Jesús lo vio con un propósito mayor y así mismo nos ve a nosotros. Así mismo nosotros todos hemos pecado, pero Dios tiene un propósito mayor para todos y cada uno de nosotros. Y aunque tú pienses que no tienes un propósito tan grande como el de otra persona, aunque tú pienses que tú has pecado demasiado y que tú no puedes estar aquí parado como lo estoy haciendo yo el día de hoy, aunque tú pienses que tú nunca podrías agarrar un instrumento y tocarlo para alabar y adorar a Dios, aunque tú pienses que tú no podrías nunca estar en ningún ministerio porque tú no eres suficiente, Dios te hará suficiente. Nosotros no somos perfectos, pero Dios lo es. Y Dios busca transformarnos en una versión de nosotros que los sirva a Él. Dios busca darnos ese propósito que nosotros tanto necesitamos, porque los discípulos tuvieron una vida antes de seguir a Jesús. Ellos tuvieron pasiones, ellos tuvieron trabajos, ellos tuvieron deseos propios de ellos y ellos tuvieron muchos pecados antes de ellos seguir a Jesús, igual que como todos nosotros lo hemos hecho, y todos ellos tenían un carácter. Por ejemplo, Pedro tenía un carácter fuerte. Pedro se enojaba muchísimo y Pedro peleaba muchísimo, pero aún así Pedro es la roca de la iglesia de Jesús. Él fue la roca de la iglesia de Jesús y aún hoy en día él tiene relevancia, aún hoy en día él tiene la importancia y el valor que Jesús le dio, porque a Jesús no le importó el temperamento de Pedro, porque él vio su corazón y vio el propósito que Dios tenía para él. Asimismo, Dios ve el propósito en nosotros. Él ve ese propósito en nosotros, que por más escondido que esté, por más que nosotros lo desconozcamos, Él tiene algo mayor para todos nosotros. Y por más que pensemos que no lo merecemos,
merecemos. Es cierto que no lo merecemos, pero nosotros tenemos un Dios bondadoso y Él nos está intentando bendecir con un buen propósito en el día de hoy. No le cierren la puerta a Dios. Déjenlo pasar. Déjenlo que obre. Déjenlo que donde sea que tú estés, Él te mueva. Déjalo que Él obre y ponga ese propósito en ti, porque por más que tú pienses que tú no lo mereces, Dios te está poniendo en esa posición, porque Él sabe que Él te está trabajando y Él te está edificando para que tú puedas soportar esa posición. Luego seguimos con lo que sería Mateo 9:35, que se titula La mies es mucha, y dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Cuando se refiere a mies en esos tiempos, se trataba sobre, entiendo yo que era como la semilla, o que eran como los granos que ellos vertían y al crecer los recolectaban. Eso sería la mies. Pero los obreros serían los que trabajan sembrando esa semilla y trabajan cultivando lo que serían cualquier cosa que ellos cultivaban, para así poder conseguir lo que sería el beneficio de eso que ellos cultivaban, por ejemplo el trigo. Y por lo tanto, cuando se refiere a mies, es una metáfora para la palabra de Dios. Es una metáfora para lo que Dios puede hacer. Es una metáfora para que nosotros, como obreros de la mies, esparzamos lo que sería la palabra de Dios y eso que Dios ha puesto en nosotros. Porque aquí mismo dice que la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Por lo que nosotros debemos de tomar en cuenta si realmente estamos sirviéndole a Dios, o si solamente estamos escuchando la palabra y ya, y yo vengo a escuchar la palabra el domingo y después me voy para mi casa y se me olvida lo que yo escuché. Muchas veces es así, muchas veces las situaciones son esas, pero debemos de recordar que nosotros no fuimos traídos a esta tierra con el propósito de quedarnos sedentarios, con el propósito de tener una vida sedentaria, una vida tranquila, ni una vida que no conlleve sacrificios, sino que Dios nos puso en esta tierra para que seamos obreros de su mies, para que atraigamos a las ovejas perdidas, para que esparzamos las noticias y las buenas nuevas del evangelio, para que nosotros obremos, no para que nos quedemos quietos, no para que nos quedemos con una vida sedentaria, porque sí, nosotros conocemos, nosotros leemos la Biblia, nosotros sabemos lo que Dios ha puesto en nosotros, pero ¿y las personas que están allá afuera? ¿Quién se lo va a decir? Las personas que están allá afuera, ¿quién las va a traer? Nosotros. Debemos de obrar conforme a la voluntad de Dios. Si Dios quiere que invitemos a un hermano que quizás tiene mucho sin venir, o que le prediquemos la palabra a un familiar de nosotros, que por más fácil que sea evangelizar a un completo extraño, muchas veces nos olvidamos de las personas que están a nuestro alrededor. Nos olvidamos de llevar el mensaje que Dios ha puesto en nosotros a todas partes, en el trabajo, en la escuela, en cualquier lugar que nos encontremos en nuestro diario vivir, porque un día a la semana podemos evangelizar, pero ¿y el resto de los días? ¿Y el resto de la semana? Podemos nosotros llevar a Cristo a donde sea que vayamos, porque Dios está poniendo esa fuerza en nosotros. ¿Cuántas veces ustedes ponen a Cristo como el centro de una relación de ustedes? Como el centro de una relación con sus familiares, con sus amigos, con alguna pareja. Ustedes ponen a Cristo en el centro de sus relaciones, en el centro de sus conversaciones. ¿Cuántas veces le hablan a alguien sobre Cristo sin que esa persona le pregunte, sin que usted sepa si esa persona siquiera tenga interés? Porque usted debe reflejar a Jesús, debe reflejar a Cristo por el ejemplo que Él ha hecho aquí en la tierra, que debemos nosotros seguir, no quedarnos quietos, no quedarnos sin propósito, sino hablar de Jesús, hablar de Cristo, hablarles de Dios a donde sea que vayamos, sin importar lo más difícil que sea, a donde sea que vayamos y con quien sea,
porque Cristo nos ha dado a nosotros la salvación. Él nos ha otorgado la bendición de vida eterna y nosotros podemos obrar para que las demás personas también reciban esa hermosa bendición. Así que no se queden sedentarios, no se queden sedentarios a lo que es el propósito y la voluntad de Dios. Obren y sean obreros de la mies de Dios. Gloria a Dios. Tenemos lo que sería Mateo 10:27, que se relaciona mucho con lo que les había dicho anteriormente, que dice: lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Proclamadlo desde las azoteas, lo que Dios te manda decir a ti, lo que Dios pone en tu corazón, lo que Dios pone en tu mente. Proclámalo desde las azoteas, díselo a cualquier persona que escuche, porque si Dios ha puesto ese mensaje en ti, es porque alguien necesita escucharlo, es porque alguien necesita de esa palabra, de esa voluntad que Dios ha puesto en ti. No te quedes guardando un secreto que debería de ser compartido con todo el mundo. Si Dios pone una palabra en ti, si Él pone un propósito en ti, proclámalo desde las azoteas, porque lo que Dios te dice al oído, debes de decirlo en la luz. Lo que Dios te dice en tinieblas, debes de decirlo en la luz, porque el mundo está envuelto en tinieblas y debes de ser tu luz para aquellas tinieblas, por la luz que Dios ha puesto en ti, para alumbrar a las demás personas que están en el camino de la perdición, para alumbrar a aquellas personas que no saben de lo que se están perdiendo, de esas personas que siguen confundidas, de esas personas cuya bendición el enemigo se está robando. Y eso podría cambiar si tú siguieras la voluntad de Dios y alumbraras sus tinieblas. Perdón. Luego sigo con Mateo 10, 32 al 33. ¿Qué dice? A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuántas veces hemos intentado hablar con una persona de Jesús y al ver su recepción a la palabra, puede que nosotros, no sé, si Dios nos haya mandado a decirles un mensaje y nosotros vemos y entendemos por nuestro propio entendimiento que esa persona no lo quiere saber o que no lo necesita, no depende de si la persona lo quiere recibir, depende de si Dios quiere que tú lo pongas en el corazón de esa persona, porque claro, en el momento puede que la persona no sepa cómo recibirlo o que la persona no demuestre físicamente, no demuestre emocionalmente que necesitaba esa palabra, pero tú no sabes lo que Dios está haciendo con el corazón y con la vida de esa persona. Tú no sabes si eso fue lo último que esa persona necesitaba para convertirse. Tú no sabes si esa influencia, si esa palabra que tú le llevaste a esa persona se quedó en su cabeza por lo menos por un tiempo prolongado, porque si Dios te manda a decirle una verdad a una persona, un mensaje que Él ha puesto en tu corazón, es porque Él sabe que esa persona lo necesite, y quizás la persona no se dé cuenta en ese momento, quizás la persona no sepa que lo necesita, pero Dios sabe lo que necesitamos, aun cuando nosotros no lo sabemos. Así que no se avergüencen de Dios, no se avergüencen de llevar su palabra donde sea, no se avergüencen de hablar de Él a donde sea que estén, sea en un lugar público, sea en un lugar privado, sea con personas que conoces, sea con personas que no conoces. Lleva a Dios, lleva a Cristo y lleva su mensaje a donde sea que tú estés, porque Dios no se avergüenza de ti. Tú pecas y Dios no se avergüenza de ti. No te avergüences de Dios. Por último, tengo el mensaje de Mateo 10, capítulo 10, versículo 40. Que dice: el que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Esto quiere decir que sí es difícil abrirle la puerta a Dios, sí es difícil cortar cosas de nuestra vida que no le agradan a Dios, sí es difícil uno permitir que Dios entre en nuestra vida completamente, sí es difícil llevar su palabra a las demás personas, pero aquí Dios nos dice que a quien nos reciba, a Él lo recibe. Y
no es lo que nosotros queremos, que los demás reciban a Dios igual que como nosotros lo hemos hecho, porque todos tenemos batallas internas, todos tenemos problemas, pero Dios está aquí con nosotros, Dios está aquí respaldándonos a nosotros. Se siente bien, se siente lindo tener a un Dios todopoderoso que está velando por ti, que está obrando por ti. Entonces, ¿no quisieras tú también que los demás tengan a ese Dios todopoderoso en sus vidas? ¿No quisieras tú también que los demás conocieran a Dios en su corazón igual que como tú lo conoces? Así que lleva a Dios, porque las personas que quieren recibir a Dios lo van a recibir. Las personas que son las indicadas, que son las elegidas por Dios para recibir esa palabra, la van a recibir. No te avergüences de decirles, no te avergüences de llevar esa palabra, ese propósito, esa voluntad. No te avergüences, porque Dios sabe por qué hace las cosas y Dios sabe por qué puso ese mensaje en mi corazón para yo poder proclamarlo en el día de hoy. Yo quizás no lo sepa, yo quizás piense que es por algo y que sea por otra cosa, pero Dios sabe por qué lo hizo, Dios sabe por qué puso estas palabras en mi corazón. Por lo que les pido que no les cierren la puerta a Dios, por lo que les pido que permitan que otras personas también escuchen ese llamado de Dios que está tocando tus puertas, porque muchas veces el ruido del mundo es tan alto, es demasiado para que las demás personas escuchen que Dios los está llamando. Así que intenten llevar ese propósito, intenten llevar esa verdad, esa palabra, para que los demás sean salvos, igual que como ustedes lo son por la sangre de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Pero Sara solamente tiene un nombre pequeño, pero con un mensaje muy grande. Vamos a darle un aplauso a Sara Nicole. Bueno, y de eso que yo hablaba, de la cosa fácil, son muchos los que entran a los campos de entrenamiento cuando quieren ser peloteros. Son muchos, son hasta 100 jóvenes, y de eso llegan 5 o 6, porque es difícil dejar cosas que a nosotros nos agradan, nos gustan. Son muchos los que comienzan una carrera, pero son pocos los que la terminan. Son muchos los que entran al evangelio, pero son pocos los que se quedan. Ella leyó en Mateo 7:13: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso es el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Son muchos los que entran por esa puerta. ¿Por qué? Es una puerta ancha. Son muchos los que buscan el atajo, porque es fácil, les gustan las cosas fáciles. Es cuando vemos un tapón. No, si entro por aquí salgo. ¿Y qué nos pasa o qué nos ha pasado a muchos? Que nos queremos devolver y encontramos una calle sin salida. Y cuando nos tenemos que devolver otra vez, salimos y tenemos que volver más atrás de donde estábamos, porque nos gusta la cosa fácil. Y continúa en el versículo 14: porque estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida, y que dice, pocos son los que hallan. ¿Cuánta gente se está perdiendo? Como decía Wanda, ¿cuántos jóvenes ayer tuvieron accidente? ¿Cuántos jóvenes perdieron la vida ayer? En discotecas, en diferentes lugares. ¿Cuánta gente se está perdiendo de esta vida en Cristo? Dice en Apocalipsis 3, Apocalipsis 3:20.
3:21, 3:20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él. Si este mensaje de Sara te tocó tu corazón, y como ella terminó el mensaje, no le cierre la puerta. Vamos a ponernos de pie. Y quiero orar por si alguien en esta preciosa mañana quiere abrirle la puerta de su vida, de su corazón al Señor. Si hay un joven, un adulto, un niño, cualquiera que sea. Si Dios te ha llamado con este mensaje de Sara, quiero orar y no le cierra la puerta al Señor. Déjalo que entre. Porque algo grande quiere hacer el Señor en tu vida, en tu corazón. Y si ya conoce al Señor, es bueno que lo despierte. Que empiece a hacer la voluntad por lo que Él te llama. Y quiero orar y puedo orar conmigo diciéndole: Señor Jesús, hoy yo me arrepiento de todo mi pecado y abro la puerta de mi corazón y te pido, Señor Jesús, que entre a mi vida, que me cambie, que me transforme, que me limpie, que me lave de todo pecado y que haga de mí la persona que tú quieres que yo sea. Gracias por perdonar todo mi pecado. Gracias por entrar a mi vida. Gracias porque a partir de hoy voy a ser una nueva criatura. En el nombre de Jesús. Amén. Así de sencillo. Si hiciste esta oración conmigo, no tienes que decir nada. Ahí mismo donde tú estás, levanta tu mano. Puede ser un joven, una joven, un adulto, un niño, cualquiera que haya decidido abrirle la puerta al Señor. Este es el momento. Ahí donde tú estás, otra vez, si quieres abrirle la puerta de tu corazón al Señor. Pues si no, le damos un aplauso al Señor. Quiero llamar a un joven que es que va a despedir. Que Dios le bendiga, mis hermanos. ¿Cuántos se gozaron en este culto? Levante la mano. Denle un aplauso al Señor. Bueno, ahora vamos a despedirnos para que el Señor nos acompañe a donde quiera que vayamos. Amantísimo Padre que moras en las alturas, Señor, te damos las gracias, Señor, porque a pesar de todo pudimos estar aquí hoy, Señor. Gracias por esta palabra, Señor. Gracias por cada uno de los jóvenes que están aquí, Señor. Señor, te pedimos ahora que nos lleve con bien a donde sea que vayamos, Padre amado, y que tu Espíritu nos acompañe siempre. Señor, que cada uno de nosotros se vaya diferente de esta casa, Señor, y que quiera seguir llenándose de ti y volver, Padre amado. Bendito sea tu nombre ahora y para siempre. En el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén. Amén. Dios le bendiga. Oh, una cosa. Las damas del ministerio de aquí, de damas, que no se vayan, que se queden. Amén. Hermana, Gloria a Dios. por favor, me pueden dedicar 5 minutos, que tengo algo muy importante que decirle. Amén. Así que nos reunimos en un par de minutos. Amén. Dios le bendiga.